Bueno, buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos al tiempo de discipulado el día de hoy. No lo pudimos hacer el día jueves. Estábamos viajando, entonces hoy determinamos poder pasar un tiempito con ustedes, mis hermanos. Vamos a esperar que las personas se puedan conectar a la página y empezamos. Amén. Bueno, vamos a orar. Bueno, Padre poderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros nos presentamos delante de tu presencia, Señor, en esta tarde. Te damos las gracias, Dios maravilloso, por este tiempo que nos permites, Señor, presentarnos delante de ti, Señor, glorificando tu nombre, exaltando tu grandeza, Dios, declarando que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Redentor, Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Rey, Señor. A ti, Señor, presentamos y elevamos, Señor, maravilloso, acción de gracias por todas las cosas que haces, Señor, por la misericordia que extiendes a favor de nosotros. En el nombre de Jesucristo, nosotros te damos gracias, Dios, en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Y presentamos este tiempo delante de tu presencia, Señor, glorificando, Señor, que eres grande, Señor, que has tenido compasión de tu pueblo, Señor, que has extendido una vez más la misericordia para con todos nosotros, Señor, para con la iglesia, para con tus amados. En el nombre de Jesucristo, nosotros hoy pedimos delante de ti, Señor, que la compasión, Señor, que tu clemencia, Señor, que tu abrigo, tu abrazo, Señor, una vez más nos cubra en esta hora, Señor. Nos humillamos delante de ti. Nos despojamos de las cosas que no son provechosas. Nos despojamos de todo peso, nos despojamos de toda carga, amado Señor, y remitimos a ti, Señor, todo cansancio, Señor, todo trabajo, Señor, todo agobio, toda zozobra, Señor, la remitimos delante de tu presencia en esta tarde y nos encomendamos a ti en esta hora, Señor maravilloso. Nos encomendamos delante de ti, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiendo perdón por nuestras faltas, pidiendo perdón por nuestros errores, pidiendo perdón, Señor, por nuestras negligencias, omisiones, todo aquello que no haya sido correcto, Señor, y que no haya, Señor, que te haya molestado, Señor, que no haya sido grato. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros no hoy te pedimos perdón y pedimos que con tu sangre poderosa, Señor, nos laves, con tu sangre poderosa, Señor, nos limpies, que quites toda mancha, Señor, que quites toda suciedad, que quites, Dios poderoso, todo aquello que no es tuyo, que quites, Señor Santo, todo tropiezo, Señor, que nuestros vestidos resplandezcan, amado Señor, que la gloria tuya, tu presencia, tu Espíritu Santo nos llene, sobreabunde tu presencia en medio de nosotros, Dios, Señor, y nos llenes y nos unjas hasta los huesos, te lo pedimos en esta tarde, esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Y exaltamos, Dios, que tu grandeza en esta hora, Señor. Y pedimos, Dios, que también con tu fuego nos purifiques, que nos llenes, Señor maravilloso, que te glorifiques en medio de todos nosotros, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor. Pedimos que la palabra tuya, Señor, que el entendimiento tuyo, Señor, que la gloria tuya nos inunde, que la gloria tuya nos llene, Señor, que lo que es del cielo, no lo de los hombres, lo que es eterno, lo que prevalece, Señor, lo que rompe, Señor, con lo que está por encima de lo humano, lo que rompe toda tiniebla, Señor, lo que destruye las cadenas, lo que trae verdadera libertad, aquello que pudre yugo, Señor, aquello, Señor maravilloso, que aplasta toda tiniebla y toda obra de maldad, Señor, porque está escrito en tu palabra que tú deshaces las obras del diablo, Señor. Hoy es lo que anhelamos y pedimos, Señor, y que se haga tu voluntad en medio de nosotros y que nos ayude, Señor, y nos pautes, Dios, para caminar con certeza, para caminar, Señor, contigo, Señor, de manera prodigiosa, provechosa, fructífera, rebosante. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Te alabamos, Señor, y pedimos, Dios, que así como lo envías, así como
nos lo otorgas, Señor, produzca fruto al 30 por uno, Señor, al 60 por uno y al 100 por uno, Señor. Que bendigas a aquellos que perseveran, a aquellos que aman tu palabra, a aquellos que, Señor, que se meten contigo. Te pido que los recompenses y todo aquel que escucha la palabra, Señor, tenga la capacidad, otórgale la capacidad conforme a su disposición para hacer tu voluntad, Señor, y para que reine, Señor, tu imperio en medio de nosotros en el nombre de Jesús, Señor. Que con tu palabra y con tu poder, también, Señor, toda enfermedad, también, Señor, todo aquello de lo que tenemos que ser libres, venga a nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret y nos rebose, Señor, y nos llenes en el nombre de Jesucristo. Para la gloria tuya y para tu alabanza oramos en esta hora, en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu de error, de confusión y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo, y por el poder que hay en ti y reposa en ti, oramos, Señor, para que crezcamos, Señor, y en nuestra envergadura, Señor, sea aún mucho más notoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, buenas noches a todos, a mis hermanos que están allí conectados. Dios los bendiga, mis hermanos, mis hermanas, que siempre están allí pendientes de lo que Dios tiene para todos nosotros. Yo los bendigo en esta hora. Yo pido en el nombre de Jesús que la paz de Dios nos llene, que la paz, el descanso del Señor estén con nosotros y que la palabra del Señor sea provechosa. Amén. Bueno, mis hermanos, allí saludos a todos, a todas mis hermanas, a todos mis hermanos que están allí conectados y a todos aquellos que pues de pronto más adelante van a poder ver el video. Dios los bendiga. Amén. Bueno, estamos, hermanos, estamos nosotros, una vez más recordamos, estamos nosotros en el contexto acerca del primer rudimento de la fe cristiana que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, que dice que está allí titulado como el arrepentimiento de las obras muertas. Ya explicamos lo que es el arrepentimiento, ya hemos explicado lo que es una obra muerta y hemos estado viendo listas, unas que son de lo que se refiere a las obras vivas como tal, que son las que tienen que remover, con las que tienen que reemplazarse las obras muertas. Y también hemos visto las obras muertas, estuvimos viendo la lista de las obras muertas, de los frutos de la carne, contenidos en el libro de Gálatas, en la carta del apóstol Pablo a los de Galacia, capítulo 5, versículos 19 y 20. Y estamos ahora, nos hemos introducido en un texto que está en el libro, el libro del profeta Isaías, capítulo 33, lo hemos mirado, hemos ya planteado lo que ya unos apartes. Arrancábamos desde el versículo 14 y hemos mencionado lo que quiere decir la palabra allí en ese pasaje. Y volvemos y lo vemos y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: los pecadores se asombraron en Sión. Amén. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Y hemos dicho, ¿no? Hemos tratado como de comprender lo que trae la revelación de la palabra, ¿no? La revelación de los juicios de Dios. Nosotros tenemos que ser conscientes de que es el poder del Espíritu Santo el que convence de pecado. Amén. La palabra tiene mucho poder y esa palabra tiene que ir acompañada de una gloria, de una unción muy específica que le habla al pecador acerca de su condición. Y generalmente el Evangelio, hermano, la palabra, confronta la maldad, confronta al pecador. Y en esa confrontación al pecador, al pecador se le expone la realidad de lo que hay después de la muerte. Y esa realidad está basada en la naturaleza de Dios, que es el fuego que consume. La naturaleza de Dios es el fuego que consume. Para eso está hecho el fuego, para consumir. ¿Consumir qué? Todo aquello que se antepone, todo aquello que es contrario a esa misma naturaleza. Y en este caso específico, lo que
la especialidad del fuego que desciende, que la naturaleza de Dios es destruir a los pecadores. Entonces, cuando un pecador entiende estas cosas, entiende su estado de separación con Dios, de enemistad con Dios, es allí donde la palabra en Isaías plantea dicha reacción. Y dicha reacción dice que el pecador entiende que al ser Dios fuego consumidor, al ser el aposento de Dios, un lugar de llamas eternas, el pecador no tiene capacidad de habitar en esas llamas ni de vivir en esas llamas. Entonces es lo que están planteando, es un estado de alerta y como de horror, de preocupación. Y vuelvo y repito, dice, los pecadores se asombraron. Hablábamos de que ese asombro es como un temor, como un miedo de ver el tamaño del poder de Dios y de cómo ese poder enfrentado a los pecadores es el destino del pecador, es la destrucción. Entonces dice allí que hay asombro, hay espanto, hay miedo, hay horror. Dice, se asombraron los pecadores y se espantaron los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Mira, lo hemos visto muchas veces. Aquellos que siendo de corazón perverso, aquellos que siendo de una naturaleza maligna, se consideran ellos como buenas personas, se consideran ellos como justos, pero realmente son pecadores. Realmente son personas que están en un estado de enemistad con Dios, están en una condición de caídos. Entonces, estos dicen, ¿quién morará con el fuego con el consumidor? ¿Quién habitará con las llamas eternas? Y hemos visto, hermano, que basado en esa pregunta viene la respuesta. Y la respuesta es la que trae esperanza, la respuesta es la que nos dice hay una posibilidad, hay una alternativa para que el pecador no sucumba dentro de su propia maldad, hay una oportunidad para que la consecuencia justa de destrucción cese, para que la consecuencia de juicio condenatorio cese, pare y sea cambiada por salvación, sea cambiada por libertad, sea cambiada por vida eterna. Y comienza entonces a describir allí la palabra quiénes son esos que habiendo sido pecadores, ahora pueden ser librados o ahora pueden caminar en un entorno o en un camino, valga la redundancia, de salvación y liberación y vida eterna. Entonces empieza a describir, aquí no habla, esta palabra no habla acerca del que cree, pero hemos visto con suficiencia, hermano, hemos visto con suficiencia que la fe requiere de obras, como lo dice el apóstol Santiago. La fe tiene que estar respaldada por obras. No es simplemente decir nominalmente, no es simplemente declarar desde nuestra boca que el Señor es nuestro Salvador o que hemos creído en el Señor, sino que la palabra nos lleva a que eso tiene que estar acompañado de obras, de una decisión que corrobore, que verifique, que refuerce lo que yo ya he confesado con mi boca. Amén. El apóstol Pablo dice en la palabra que el que cree, apártese del mal. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es aquello que tiene que respaldar lo que yo he creído, lo que yo he dicho acerca de que Dios es mi Señor? El arrepentimiento de las obras muertas y pecaminosas, cambiado por obras que reflejen que ahora yo ando caminando en el sendero correcto con Dios. Y ahí arranca la palabra decir, los pecadores se asombran, perdón, en el versículo 15, el que camina, ¿quiénes son los que pueden habitar en el fuego consumidor en las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto. Ya lo mirábamos. También dice, el que aborrece la ganancia de violencias. Entonces mirábamos, hermano, lo que significa la ganancia, la ganancia de violencias o los que tienen ganancias en la injusticia o en aquellas cosas que Dios aborrece. Y también miramos aquellos de que sacuden sus manos para no recibir cohecho, para no recibir soborno o prestarse para el soborno o para las ganancias malvadas. ¿Correcto?
o para los actos de corrupción, lo mirábamos. Ahora, dice la palabra allí también, dice, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Y aquí quiero, hermano, plantear una de las condiciones o de las características del hombre caído y de cómo a partir de allí, de cómo cae el hombre y cómo a partir de allí el hombre lo que ha hecho, lo que ha determinado, el hombre caído lo que ha determinado es convertirse en un destino de los consejos del diablo, en un objetivo de los consejos del diablo. Cuando usted mira el libro de Génesis, capítulo 3, que describe la caída del hombre, la caída en Edén, en lo que se basa, hermano, la caída del hombre es en un acto donde Adán y Eva prestaron sus oídos para el consejo del diablo. Cuando usted mira la charla que tiene Eva con el enemigo, usted va a darse cuenta, hermano, que lo que ha ocurrido es que el consejo que antes era proporcionado por Dios, ahora es el consejo que proporciona el diablo. Y lo hemos predicado muchas veces, el error de escuchar al diablo, el error de volverlo un interlocutor, el error de comenzar a charlar con él, a escuchar lo que tiene por propuesta y además de eso, a atender a la propuesta del diablo. Entonces, las propuestas sanguinarias son las propuestas por esencia que el enemigo le ofrece al hombre. Esas son las propuestas sanguinarias. ¿Por qué son sanguinarias? Porque lo sanguinario tiene que ver con la condición del homicida o con la condición del que arrebata la vida. ¿Cuál es el objetivo principal del enemigo? Arrebatar la vida o la posibilidad de vida que pueda tener el hombre. El objetivo del enemigo es matar el alma del hombre. Entonces no hay mayor acto, no hay acto sanguinario mayor que el alma que se pierde en el infierno, en la perdición eterna. Entonces, las propuestas del enemigo, la palabra dice que hay caminos que pueden parecer derechos o que pueden parecer buenos, pero que al final son caminos de muerte. Entonces la palabra nos enseña que pueden haber caminos que parecieran que son buenos, prosperidad, religiosidad, falsa piedad, pueden parecer buenos, ¿sí? Pero realmente son caminos de muerte. Entonces, las propuestas sanguinarias son las propuestas del enemigo. Y la palabra nos habla de que todo lo que el enemigo ofrece está en el marco de la tentación. O sea, como buen imitador que es el enemigo, los discursos del diablo están llenos de promesas. Los discursos del enemigo están llenos de actos de beneficencia o benefactores con el hombre. ¿Sí? Yo hago esto, yo te ofrezco esto. Cuando usted mira en la palabra, cuando el Señor Jesucristo está en el desierto, el enemigo lo tienta. ¿En qué momento lo tienta? Cuando la debilidad, cuando la lucha con la carne, que el mismo Señor Jesucristo vivió, está en su momento, en su cenit, en su momento más efervescente, ya casi finalizando el ayuno, cuando la carne está débil, cuando de pronto la mente no coordina, cuando el espíritu está batallando con la carne. Es una lucha muy fuerte. Allá aparece el enemigo. En la fragilidad, en la vulnerabilidad, aparece el enemigo a hacer sus propuestas sanguinarias, a presentar un pliego de tentaciones. Y lo que nos enseña el Señor Jesucristo es que la misma palabra es la que ofrece una fuerte contrariedad o es una fuerte oposición a la tentación. Cuando el enemigo le ofrece al Señor los reinos de la tierra, poniéndole como condición adorarlo a Él, el Señor le responde conforme a la palabra, que solo a Dios se debe adorar. Porque lo que pide el diablo es adoración para que el Señor tuviera los reinos de la tierra. Y también hace propuestas
para que con el poder de Dios el Señor convierta la piedra en pan. Pero entonces allí también responde con la palabra del Señor, diciendo que no solamente de pan, o sea, del pan terrenal vive el hombre, sino de toda palabra que ha sido enviada que viene del Padre, que sale de la boca del Padre, dice el Señor. Entonces, en la misma palabra resiste la tentación. Entonces, cuando la palabra del Señor dice aquí en el libro del profeta Isaías, está diciendo que tapemos los oídos para no escuchar propuestas sanguinarias. Principalmente lo está diciendo porque el enemigo habla o el enemigo se acerca en momentos, no siempre, pero sí en momentos determinados, de tribulación, de prueba, de fragilidad, de vulnerabilidad. Ahora la palabra dice que diga el débil fuerte soy. Nuestro escudo, nuestra resistencia está basado en la confianza en Dios. Sí, y es en la confianza en Dios, en un Dios que respalda, en un Dios que contesta, en un Dios que provee, en un Dios que acoge, en un Dios que protege, en un Dios que ampara, en un Dios que salva, en un Dios verdadero, un Dios real. Esos son los argumentos que hacen resistir la propuesta. Son esos argumentos, esa solidez de argumento, esa realidad que es la realidad de Dios en mi vida, la que yo conozco, la que le ofrece letal oposición a la oferta del diablo, a la propuesta del diablo, sanguinaria, a la tentación. Allí nos resistimos. Y la palabra y la declaración de la palabra es la que le da esa punzada, la que le propina ese daño a la propuesta. Entonces el Señor dice, cierren los oídos. Hay un gran problema que tiene el hombre y es una tendencia a cavilar con su mente, a maquinar con su mente, a pensar demasiado y pensar no solamente, sino también hacerlo tal vez con angustia o hacerlo con afán o hacerlo con ansiedad. Por eso el Señor dice que eso hay que eliminarlo, porque el afán y la ansiedad no traen nada bueno y va a provocar que tomemos decisiones incorrectas. Y tomar decisiones incorrectas, la expresión máxima de eso es aceptar las propuestas del enemigo. El enemigo siempre querrá que erremos, que nos enemistemos con Dios, que dejemos de escuchar el consejo de Dios para atender su consejo, un consejo que viene de un corazón muy malvado, un consejo que quiere que usted tome atajos espirituales, un consejo que trata de vitalizar la obra de la carne, un consejo que quiere revestirlo de un poder que no es celestial, sino un poder infernal. Entonces el Señor dice, tapen los oídos a esto, cierren los oídos a la propuesta. Ahora, cuando nosotros nos llenamos de la palabra, algo que tenemos que hacer todos los días, leer la palabra, meditarla, mi hermano amado, la meditación de la palabra, la impresión de la palabra en nuestro espíritu, ofrece ofrece una muralla, ofrece una resistencia muy poderosa contra los argumentos del diablo. La palabra además dice que los argumentos del diablo se presentan como dardos de fuego. Por eso cuando en Efesios capítulo 6, el Señor a través del apóstol Pablo habla acerca de la armadura de Dios, hay un elemento indispensable en la armadura de Dios, el más importante puede ser, que se llama el escudo de la fe. El escudo de la fe para repeler los dardos de fuego del enemigo. ¿Qué son los dardos de fuego del enemigo? Los dardos de fuego del enemigo son los argumentos que con un movimiento desde lo espiritual vienen hacia nosotros. Argumentos que atentan contra nuestra identidad, atentan contra nuestra fe, ponen en cuestionamiento lo que Dios ha prometido, cuestionan la forma de obrar de Dios. Son dardos que vienen ofreciendo una propuesta aparentemente mejor. Son dardos que vienen ofreciendo una propuesta aparentemente más fácil. Son dardos que atentan contra la necesidad de la santidad. Son dardos que vienen
para que usted y el Señor se enemisten, para que usted tome represalias contra Dios desde su corazón. Entonces la palabra dice que tenemos que levantar el escudo de la fe para repelerlos. La batalla de la fe se libra en muchas áreas, desde muchos frentes, en la mente, en el corazón, en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia alma. Se libra la batalla y tenemos que repeler los dardos. Nos oponemos a esa palabra. Esa palabra que pone en cuestionamiento lo que Dios dice, lo que Dios ha prometido. Lo repelemos, amén. Y rechazamos el argumento del diablo, que muchas veces trata de revestirse incluso de piedad, pero es una piedad falsa. Al enemigo no le interesa que usted tenga una, una aversión a lo religioso. ¿Sí? Lo que quiere el enemigo, hermano, es moldear cristianos y moldear congregaciones a su estilo. ¿Sí? El enemigo quiere que la naturaleza del cristiano se diluya, desaparezca. El enemigo quiere que la iglesia, el cristiano, aportille los vallados, corra los perímetros, ¿sí? Empiece a aligerar el peso del evangelio y de la verdad en su vida. Empiece a caer en un evangelio suave, un evangelio mixto, una unción rara, un fuego extraño, como dice la palabra. Pero nosotros tenemos que repeler esto, y la palabra está llena de estas cosas. Entonces, y nos da las herramientas, además, el Señor, para tener contundencia, la autoridad de utilizar la palabra, la unción, la armadura del Señor, repeler los argumentos, ignorarlos, amén, librar una batalla espiritual que es diametralmente opuesta a la batalla de la carne. La palabra del Señor dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de las tinieblas. Amén. Es contra potestades, es contra argumentos del enemigo. Amén. Y más allá de rebatirlos o entrar en un debate con el enemigo, es especialmente rechazarlos. Es una cosa rechazarlos, otra cosa rebatirlos. Hay que rechazarlos. Hay que negarse a esto. Amén. Y también contestar con la palabra. Amén. Como el Señor lo hizo. Escrito está. El enemigo decía, escrito está, desviando la perspectiva de la misma palabra, saliéndose del contexto de la palabra, haciéndolo con un corazón perverso, pero el Señor contestaba con la palabra misma desde un corazón recto, desde alguien que estaba determinado, desde alguien que tenía clara su misión, que era la de morir en la cruz de Calvario y desatar para todos aquellos que creen el Espíritu Santo de Dios, nuestro principal aliado en nuestra vida cristiana. Y es ese Espíritu Santo también el que nos da la fundamentación y la solidez para resistir lo que es del enemigo y para actuar con naturaleza celestial, amén. Porque lo que hace el Señor es convertir pecadores, o sea, en medio de todo esto que está hablando la palabra, lo que hace el Señor es convertir pecadores, oprobiados, menesterosos, ¿sí? Carnales, amantes de las tinieblas, antiguos hijos de las tinieblas del enemigo, convertir a esos que arrepentidos, que discernidos, que confrontados con el pecado y la maldad, ahora renuncian a ella y Dios los convierte por medio del lavado de la sangre y el nacimiento y del Espíritu los convierte en ciudadanos de los cielos, y es en esa nueva naturaleza donde nosotros empezamos a actuar con naturalidad. ¿Cuál es la naturalidad conforme a esto? Que se nos vuelve la rutina diaria. Nuestra tendencia apabullante es rechazar las propuestas sanguinarias de pecar, de andar en divisiones, de andar en contiendas, de aceptar la amargura en los corazones. Rechazamos estas cosas, rechazamos el pecado, identificamos las obras reprobadas por Dios y las rechazamos. Y nuestro propio comportamiento se dirige a actuar de manera contraria a esas obras de la carne, a esas propuestas sanguinarias del enemigo. Dios quiere que andemos en eso. Entonces el profeta Isaías está diciendo que el que tapa sus oídos
ejecutando, está ejercitándose en un acto propio de aquellos que han sido librados o son librados de la condenación eterna y de perecer delante de la presencia de Dios, que son aquellos que la palabra dice que un día, cuando estemos frente al Señor, Dios los reconocerá. Hola, hijo mío, hola, hija mía, siéntate. Sí, la palabra nos enseña que hay varios juicios. El juicio de los cristianos, el juicio posterior al arrebatamiento, a la resurrección de los muertos, se llama el tribunal de Cristo, donde Dios va a evaluar nuestro comportamiento dentro del cuerpo de Cristo, y conforme a eso Dios nos va a otorgar niveles en el reino de los cielos. Seremos librados de la muerte eterna, pero tendremos un lugar específico en el reino de los cielos. Entonces, pero eso es para aquellos que en sus frutos, en su comportamiento, están haciendo aquello que es propio de Cristo. ¿Sí? Discípulos de Cristo, imitadores de Cristo. ¿Correcto? Que es natural que cualquier propuesta sanguinaria de injusticia, cualquier propuesta de homicida, cualquier propuesta de maldad, nosotros la rechazamos. Ni siquiera la consideramos, ni siquiera titubeamos. No puede representar una lucha. Amén. Debe convertirse en algo natural. ¿Correcto? El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Y también, acto seguido, dice el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Ahora, póngase a pensar, hermano, ya hablando de este pedazo de la palabra. ¿Qué significa eso? Que vamos a ponernos entonces tapones en los oídos, parches en los ojos, perdón. Vamos a comenzar a andar a tientas. No. Lo que la palabra está diciendo acá es aquello que el mundo ofrece visualmente, que es bastante dentro de lo que es sensorial, lo que ofrece el enemigo, lo que ofrece el mundo y su sistema es bastante resaltante delante de nuestros ojos. ¿Sí? Bastante llamativo delante de nuestros ojos. Lo que está queriendo decir la palabra es, nuestros ojos tienen que empezar a repudiar esto. Sí, la violencia, la perversión, la codicia, sí, todo lo que es visualmente aborrecible para Dios. Cuando Moisés subió al monte y es Moisés, y Moisés tuvo que interceder delante del Padre porque el Padre dice la palabra que se escuchaba como voces de fiesta en el campamento. Sí, voces de fiesta. Pero Dios no solamente escuchaba las voces y el jolgorio en la lejanía, sino que Dios veía las cosas con claridad. Y la visión de Dios es tan impresionante que traspasa los corazones. Él sabe lo que hay en los corazones, la motivación que hay en los corazones. Y conforme a esto, lo que está diciendo el Señor es, tenemos que todo lo que es malo, todo lo que es repudiable delante de Dios, todo lo que es aborrecible delante del Señor, tenemos que verlo desde nuestros ojos con inconformidad. Tenemos que rechazarlo de plano. El diablo tienta mucho desde lo visual. Ahora, la palabra de Dios dice, hermano, que los tres componentes del espíritu del mundo, uno de ellos se llama los deseos de los ojos. El diablo tienta mucho por los ojos, a través de la televisión, a través de los actos del mundo, a través de la tecnología. Él pone cosas de manifiesto. La perversión, él la presenta con una maquinaria de publicidad avasallante y le hace pensar al hombre o trata de que el hombre caiga en la trampa de pensar que es necesario. Sí, que eso es en lo que tenemos que vivir, que eso trae gozo y dicha a la vida del hombre, pero realmente lo que el enemigo está proponiendo es algo que trae muerte, destrucción, devastación y en últimas la condenación de Dios, la destrucción de parte de Dios. Entonces Dios lo que dice es cierre los ojos a eso, cierre los ojos a lo que ve. No vea lo malo, no lo contemple, no se goce en eso.
cuide su alma, cuide su corazón de las cosas que no debe ver y sobre todo de lo que no está capacitado para ver. Amén. Cuide, dice, eso es lo que dice el Señor. Entonces, reunida todas estas cosas, hermano, en el versículo 16, ya el Señor a través de Isaías está diciendo, dice, este habitará en las alturas, dice. Mire esto, repetimos, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece ganancia de violencias o injustas, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, el que hace esto. Ahora, esto es un conjunto de cosas, ¿no? La característica del que aspira a habitar en las llamas eternas debe ser todas estas. Y todas estas son características de una persona que ha adquirido la naturaleza de Dios, que es la misma que produce el fruto del Espíritu que vimos, que está que vamos a ver en Gálatas capítulo 5, 22, versículo 22. Ese, dice la palabra, es el que va a habitar en las alturas, dice. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Sus aguas serán seguras, dice la palabra. Que está básicamente hablando de lo que podemos disfrutar en el reino de los cielos. Amén. No simplemente, o no está diciendo aquel que va a habitar en tranquilidad en la tierra. Cuando hablamos de alturas, cuando hablamos de fortalezas, cuando hablamos del lugar de refugio, de un pan, de una provisión y de aguas seguras, está hablando del reino de los cielos. ¿Correcto? Y esto refuerza el hecho de que no es simplemente creyendo. Tenemos que ser personas que fructifiquemos permanentemente, que esta sea nuestra sazón permanente, que nuestro dividendo espiritual esté latente en todo momento bajo estas características. Y dice el versículo 17, dice, tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos, dice, el reino de los cielos, amén. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas de más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, mire, el orgulloso. No va a acceder a eso. Pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda, que no comprendas. Mira a Sión, dice, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén. ¿Cuál Jerusalén? La nueva Jerusalén. Morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será el Señor para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remo, ni por él pasará gran nave. Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela, se repartirá entonces botín de muchos despojos. Los cojos arrebatarán el botín. No dirá al morador, estoy enfermo, al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. Una promesa tremenda, amén. Entonces, hermano, esta tiene que ser especialmente la palabra, hermano, tiene una función muy poderosa, que es la de nosotros andar. O sea, la invitación de Dios es que permanentemente nosotros estemos evaluándonos. Y la forma de evaluarnos con humildad, con sensatez, es viendo que nuestro dividendo respecto a estas obras sea satisfactorio. Tenemos que empeñarnos, hermano, en producir estos frutos para Dios. Amén. Todos los días. Mirarnos al espejo espiritual y decir en dónde tenemos la falencia, cómo vamos, cuál es nuestro progreso y nuestro afianzamiento en las obras que Dios quiere de nosotros. Amén. Entonces, hermano, pues vamos a dejar hasta aquí para que usted se quede meditando en esta palabra. Ya la otra semana, Dios mediante, vamos a poder seguramente mirar otra de las listas que Dios tiene para que miremos y evaluemos. Y le repito, cualquier inquietud que usted tenga, hermano, muy bien pueden escribirnos a nuestro WhatsApp o al correo de la página de la iglesia, para todo el que esté interesado.
que tengan que ver con estos asuntos, amén. Y nosotros con mucho gusto, hermano, estamos para resolver esas inquietudes, pero creo que todo queda muy claro. Póngalo en práctica, hermano, habite en la presencia del Señor y persevera en estas cosas, amén. Esa es nuestra labor, la de todos nosotros, y agradecemos al Señor en estas cosas, amén. Vamos a orar, hermano, porque nuestro destino es ese, habitar en su presencia y vivir eternamente con Él, amén. Vamos a orar, mis hermanos amados, poniendo este tiempo en manos del Señor y pidiendo también al Señor que el día de mañana sea un día provechoso espiritualmente y, y gozoso en los lugares de culto y también a través de las ministraciones virtuales. Amén. Vamos a orar, hermano amado, y poner este tiempo en manos del Señor y pedirle al Señor que tenga misericordia de todos nosotros y que nos ayude en nuestro empeño de guardar de tener la salvación, guardarla y poder entrar dentro de los atrios, a los atrios y a los aposentos celestiales. Amén. Vamos a orar. Bueno, Padre poderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta hora, te alabamos y te bendecimos por este tiempo poderoso que hemos podido nosotros aquí reunirnos y transmitir, Señor, a través de este medio que se convierte en una bendición para todos, para todo aquel que lo sabe aprovechar y para todo aquel que busca en ti lo bueno, Señor, y a todo aquel que quiere fructificar en ti, Señor. Danos la llenura del Espíritu, Señor. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer estas cosas, Señor. Señor, queremos esto, llénanos de tu presencia, llénanos de tu gloria, Señor, y a todos mis hermanos, Dios, que han perseverado en esto, otórgales esa posibilidad, Dios, de afianzarse, de fructificar en la presencia tuya, Señor. Bendice sus vidas, bendice, Señor, a sus familias, bendice a sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, bendice a las congregaciones. Mañana glorifícate en todas las cosas, Señor. Haz milagros, prodigios. Señor, afianza en la salvación a mis hermanos y salva y añade a los que han de ser salvos en el nombre de Jesús el día de mañana. Usa a tus siervos poderosamente en las 3 congregaciones, en los 3 lugares de culto en el nombre de Jesús y alabamos tu nombre, Señor. Y todo lo que ocurra, Señor, provechoso y poderoso sea para tu gloria, para tu reconocimiento y alabanza en el nombre de Jesús. Bendito sea, Señor. Atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas, y la echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Para tu gloria, para tu honra hemos orado en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Bendito seas, Dios. Gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo grande para todos. El Señor los guarde y bendiga sus casas. Nos vemos mañana en los lugares de reunión y a través aquí de la transmisión de la página de la iglesia. Bendiciones a todos. Los amamos.